importantes dentro de la teoría, ¿ya? Que muchas veces las pasaron por alto. Entonces les voy a compartir la evaluación primero, y ustedes vean ahí cómo se puede considerar una... No sé si lo primero que me gustaría que hicieran es acceder al UCM virtual y ver si ustedes pueden descargar la pauta desde el mismo link que tenían la evaluación formativa. Que alguien haga ese ejercicio y me diga si se puede, si está todo bien ahí con la... En la misma evaluación formativa, el mismo link, dice evaluación formativa 1, hay otro archivo dentro de ese link que dice pauta. Pauta EF1. No sé si se podrá. Cuando puedan me hacen ese ejercicio y me confirman si es que no hay ningún problema en descargarlo. Si no, para subirlo de otra manera. Al ladito, no sé. Sí, profe. Sí se puede. ¿Se puede? Ya, perfecto. Entonces yo les voy a compartir ahora ese mismo archivo. Lo veamos. Déjenme ver dónde está. Aquí. Ahí está. Lo vamos a analizar y yo les voy a ir haciendo observaciones más o menos de lo que vi, de lo que ustedes respondieron, ¿ya? Observaciones generales, entonces me gustaría que fueran tomando nota de esas observaciones porque la idea es ir mejorando un poquito este tema. Entonces había un problema al principio que era netamente geométrico, ¿ya? Completamente geométrico. Había que analizar una gráfica y hablar un poquito de su variación, es decir, en este caso como era la gráfica de la posición de un objeto en el tiempo, entonces la variación como concepto sería una velocidad instantánea, ¿ya? En un instante dado. Eso es lo que definimos como una razón de cambio. Es decir, la variación de posición la definimos como una velocidad. O si alguien es más estricto con la física, puede decir que es una rapidez, pero ya, bueno, dejémoslo, no nos preocupemos tanto de la semántica en este caso. Pero ahí yo les puse que la velocidad estaba vista como la variación de la posición y ustedes tenían que ver varias cosas, tenían que ver cómo se comportaba la velocidad en general y tenían que ver si el objeto se detenía en algún momento. Por ahí alguien preguntó en la evaluación que no estaba segura si es que se detenía el objeto, ¿ya? Pero que sí habían fluctuaciones de la velocidad. En este caso nosotros consideramos que un objeto se detiene si su velocidad es cero, ¿ya? Para que quede para futuras referencias como algo bien establecido. Si la velocidad es cero, entonces el objeto está detenido. Por supuesto, relativo al marco de referencia, ¿ya? Y todo lo que quieran, pero si la velocidad es cero, el objeto lo consideramos detenido, ¿ya? Entonces, si nosotros mirábamos la gráfica, había unas características bien importantes de la posición, que era, por ejemplo, que era muy claro cuando la posición era decreciente en valores o era creciente, estrictamente decreciente o estrictamente creciente, ¿ya? Y eso habla mucho de la variación, ¿cierto? Porque cuando las funciones son estrictamente decrecientes, sus variaciones son negativas. Eso nosotros incluso lo demostramos matemáticamente. Ellos me di el tiempo a hacerlo con rigor la demostración, ya, para que ustedes quedaran bien convencidos de que cada vez que tenemos un comportamiento decreciente de una función, la variación es negativa, ¿ya? Eso es bien importante. Entonces, aquí claramente en el gráfico se puede apreciar que hay un comportamiento decreciente de la función hasta el -1, ¿cierto? Y por lo tanto ahí la variación es negativa. Y lo mismo pasa entre el 1 y, bueno, el 2 o más infinito, ahí no importaba tanto cómo definieran el intervalo porque la gráfica está truncada, pero desde el 1 en adelante se podía decir también, ¿ya? Si ustedes querían expresarlo así, también es correcto. Ahí son claramente los comportamientos decrecientes, por lo tanto las variaciones son negativas en esos puntos, ¿ya? O en esos intervalos. Y entre el -1 y el 1, ahí claramente hay un comportamiento creciente, ¿cierto? Va aumentando la gráfica, por lo tanto la variación es positiva.
¿ya? Ahí, bueno, muchos coincidieron en el análisis que yo estoy haciendo, ¿ya? Y muchos indicaron que, si se fijan, ahí tenemos más o menos un análisis del gráfico, y con respecto a si existe algún instante en el que el objeto está detenido, muchos indicaron que el objeto estaba detenido entre el 1 y el -1, lo cual es correcto, ¿cierto? En esos dos puntos, en el -1 y en el 1 específicamente, ¿ya? No en todo el intervalo, sino que en esos dos puntos solamente, pero no indicaron una justificación. O sea, tenían la idea intuitiva, pero en ningún momento fueron formales con la respuesta. Entonces, la respuesta formal sería que efectivamente estaban detenidos porque la velocidad es cero, y esa velocidad es cero porque las tangentes a la curva en esos puntos tienen pendiente cero, son horizontales. Esa es la justificación formal, ¿ya? Para que la noten por ahí. ¿Cuál es la justificación de formal de que la velocidad es cero? Porque estaban detenidos el objeto aquí, es porque las tangentes aquí, en estos puntitos, por ejemplo en el 1, ahí la tangente es horizontal, por lo tanto tiene pendiente cero. Y por lo tanto la velocidad es cero, ¿ya? Entonces hubieron varios que me contestaron que sí, ahí se detenía, pero no justificaron. Entonces ahí se pierde ¿cómo se llama? Ese análisis, y no sé cuál es el argumento que querían dar, ¿ya? Entonces es bien importante ahí que tomen nota de esas cosas, ¿ya? Un poquito más de formalidad la próxima vez, y así van creciendo un poquito en el cálculo diferencial. Eh, entonces, como les mencioné, la velocidad instantánea se medía como una función del tiempo. Le puse ahí VDT, pero en realidad podían poner cualquier letra. Y por el análisis que acabamos de hacer, es negativa entre menos infinito y -1, o si quieren dicen de -1 hacia atrás, y de 1 a más infinito, o de 1 hacia adelante, ¿ya? Como el gráfico estaba truncado, no era necesario especificar el intervalo que fuera hasta menos infinito o más infinito, en realidad no se sabe, ¿ya? Pero para los menores que -1, la función es negativa, y para los mayores que 1, la función es positiva. Eso sí es claro, digamos, del gráfico. Y eso, la justificación, es el comportamiento estrictamente creciente o decreciente de la posición, ¿ya? Que es el análisis que acabo de mencionarle. O sea, si es estrictamente decreciente, la variación es negativa. Si es estrictamente creciente, acá está en la siguiente oración, la variación es positiva. Aquí yo les puse los puntos para que ustedes se vayan contando sus puntos, ¿ya? A ver si lograron justificar aquí, entonces se suman 5 puntos. Si solamente contestaron y no justificaron, ahí tienen que restarse la mitad por lo menos, ¿ya? Por lo menos la mitad. Entonces ustedes ahí van sumando sus puntitos, y, y para que hagan una autoevaluación de cómo lograron, digamos, más o menos cómo andan en estos temas. Y lo que muchos contestaron, notamos que en más o menos uno la velocidad es cero, súper bien, pero ¿por qué? ¿Ya? Entonces ahí había que incluir un poquito de formalidad y decir que la pendiente es igual a cero de las rectas tangentes, pues son horizontales en esos puntos, ¿ya? Y eso por supuesto indica que el objeto está detenido. Y le suman sus puntitos si es que le faltó justificación. O sea, mínimo quiten el 50%, yo diría que más, ¿ya? 60% si no hay justificación, si no hay argumento. Así que sean sus peores jueces, ¿ya? A la hora de autoevaluar. Entonces, si hay algo que está mal, ahí bájenle nomás. Eh, y la gráfica, bueno, según el comportamiento, yo hice una gráfica aquí bien bonita, pero no tiene por qué ser así, ¿cierto? Los únicos datos que tenemos de esta gráfica es que cruza el eje en -1 y 1, eso sí, porque la velocidad se comporta de esa manera, es cero en esos dos puntos, es negativa antes del -1 y es positiva entre el -1 y el 1, ¿cierto? Porque la función posición es estrictamente creciente ahí. Y es negativa de nuevo del 1 en adelante. Entonces, si se fijan, en una gráfica bien bonita, pero en realidad podría haber sido cualquier cosa que fuera negativa, una curva así bien oscilante, por ejemplo, negativa hasta el -1, después positiva, hacer varias vueltas ahí, después vuelve a ser cero en el 1, y después negativa para abajo y cualquier cosa ahí, ¿ya? Entonces yo la puse así como para que fuera representativa, pero en realidad no sé si alguien quiere. Ahí lo admití. En realidad es un esquema nomás, ¿cierto? De cómo se comportaría la velocidad aproximadamente.
Por eso era una gráfica aproximada, no tenía que ser una gráfica exacta, porque en realidad con los datos que tenemos es muy difícil hacer una gráfica exacta, ¿ya? Así que un esbozo era suficiente. Profe, Entonces, ¿sí? si en esa de la tangente que dijo usted que hay que justificar puse su derivada de cero, ¿está bien también? Eh, mm, Mira, en este caso, es decir, en el análisis general sí está bien, pero en este caso no está tan bien porque como estamos analizando desde el punto de vista geométrico, ¿por qué la derivada es cero? Te podría preguntar yo. ¿Por qué tú infieres que la derivada es cero? Y al final llegas de nuevo al argumento geométrico de que es que la tangente ahí es horizontal. Por eso la derivada es cero. O sea, el argumento de fondo geométrico aquí es que las tangentes eran horizontales. ¿Ya? De ahí puedes inferir todo lo otro. Puedes inferir que la derivada es cero, por lo tanto, la razón de cambio es cero, o sea que la velocidad es cero ahí y el vehículo está detenido. Así que, en general, si yo te estuviera trabajando en un problema de análisis donde te doy una función que es explícita, como en el segundo problema, ¿cierto? Con una fórmula y todo, y tú me dices, yo calculo la derivada y la derivada me da cero, por lo tanto la velocidad es cero. Sí, correcto. Está bien, totalmente de acuerdo. Pero aquí, como era un análisis geométrico, había que ir un poco más hacia atrás, digamos, un poco más a lo elemental, a lo fundamental. Ese era el tema. Vayan tomando nota de esas cosas, ya lo que mencionó su compañero ahora también, súper importante. Tomen nota de esas observaciones para que las vayan mejorando. Ya, y ustedes entonces sean autocríticos. El segundo problema era más de análisis, menos de geometría, ¿ya? Había que trabajar un poquito más con las fórmulas. Eh, Quedé contento en el sentido de que muchos manejan ya las reglas de derivación bastante bien. ¿Ya? Entonces, es como que ya, por lo menos esa parte la están dominando. Faltan algunos detalles técnicos, pero creo que en general anda súper bien. Entonces, aquí había más de una forma de realizar esto. De hecho, hubo una persona que me sugirió otra manera de hacer este cálculo, que yo lo voy a realizar aquí también para mostrarles y ustedes tengan la alternativa. Pero la que yo incluí en la pauta era la primera que se me ocurrió nomás, ¿ya? Pero por supuesto que había otras formas, que era utilizar, fíjense que les daban aquí una función por rama, ¿cierto? Por tramo, ¿ya? Esta función que está definida para distintos valores del dominio. Y había que calcular la derivada para x menor que cero. Bueno, para x menor que cero, para un número negativo, la función es clara, ¿ya? Es 4x dividido por x cuadrado más 2. Podemos agrandarla ahí si no se ve muy bien. Pero ahí es clarita la fórmula, ¿cierto? Entonces había que derivar eso. Y aquí la mayoría accedió a las reglas de derivación, lo cual me parece correcto, ¿cierto? Porque estamos derivando en un intervalo abierto, que es entre menos infinito y cero, lo cual está bien. Por supuesto que no podemos utilizar la regla de derivación para derivar en el cero, porque el cero está en la orilla del intervalo, ¿cierto? O sea, lo voy a dibujar eso para que les quede claro lo que quiero decir, porque si no se puede, se puede someter a interpretaciones y no. Tiene que ser bien específico. Entonces aquí tenemos un intervalo así, tenemos una función definida de menos infinito hasta cero, está definida con un valor a en el cero, y de 0 a más infinito tiene otra definición, ¿cierto? Aquí es, por ejemplo, 4x dividido por x cuadrado más 2, creo que era. 4 más 4. Y acá era x cuadrado más x, me parece. Y justo en el cero vale. Entonces son distintas curvas, ¿ya? Ahí ustedes si quieren grafican la curva con un software, como prefieran. El tema es que yo no puedo definir la derivada f' en cero utilizando esta fórmula. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en un intervalo abierto la derivada no se comporta bien en los extremos, ¿cierto? En los extremos siempre los sacamos, los excluimos porque no se comporta bien la derivada, porque ahí no, es muy difícil definir la tangente. Yo les mencioné eso en un par de clases donde decía que la tangente era difícil de definir porque había muchas tangentes, ¿cierto? En los extremos.
Entonces en el 0 no es posible calcularla directamente con esa fórmula, pero sí se puede calcular para todo número negativo, o sea, dentro del intervalo. Ahí no hay problema. Y ahí utilizamos las reglas de derivación. En particular aquí se usó la del cociente. ¿Ya? La del cociente decía que derivamos el numerador, entonces ahí yo anoté todo para que ustedes se vayan guiando y vayan comparando con su respuesta. Se deriva el denominador, el numerador, perdón, y el denominador se deja sin derivar, o sea, intacto, ¿cierto? Menos el numerador. Eso tengo que arreglarlo en el PDF. Ahí tengo que borrarle eso. El 4x no va. ¿Ya? Se lo voy a arreglar al tiro en el PDF para que no tengan confusión. Va el x cuadrado más 4 nomás, que es el denominador. O sea, estamos derivando el denominador. ¿Ya? Olvídense de ese 4x que está ahí, no, fue un problema de tipeo nomás. Ya ahí se me olvidó borrarlo con las teclas. Es que cuando escribo ahí en LaTeX hago mucho copy y paste para no estar escribiendo todo el código de nuevo, entonces ahí se me pasó un 4x que no debería ir. ¿Ya? Entonces es la derivada de x cuadrado más 2. Y ahí ocupaban la regla de las potencias, la regla de la suma, es decir, que ustedes pueden derivar por separado ambas funciones, y la derivada de las constantes siempre es cero, ¿cierto? Porque son constantes, o sea, no tienen variación. Por lo tanto, la derivada ahí era 2x, 2x por el 4x que estaba aquí afuera. Así que está ahí y vamos súper bien. Dividido por el denominador, ese denominador al cuadrado, ¿cierto? Ahí está aplicada la regla del cociente. Hasta ahí súper bien, el resto era simplificar nomás. ¿Ya? Ahí distribuimos 4x cuadrado más 16 menos 8x cuadrado. Por ahí a alguien se le olvidó un 6, ¿ya? Revisen bien esas cositas, porque son importantes. Puso un 1 al final, ¿ya? Pero son errores pequeños, pero vayan ahí concentrados con eso. Y después se restan eso, ¿cierto? Menos 4x cuadrado más 16, y si quieren pueden factorizar y queda algo más simplificado. Entonces lo más importante eran el punto 1 y 2, ahí están marcaditos al lado, punto 1 y 2, eso es lo más importante, o sea, plantear la regla, ¿cierto?, de derivación y derivar correctamente, ya, esos serán los puntos 1 y 2, porque dentro de sus criterios de evaluación está el criterio de calcular derivadas, o sea, tienen que saber, a pesar de que el software hace la mayoría de estas cosas, ustedes tienen que conocer el trasfondo para poder interpretar las respuestas del programa. Entonces, esos dos puntos eran los más importantes. Después la simplificación ya no era importante, porque como les digo, si ustedes van a interpretar la respuesta a un software, el software le va a entregar probablemente la respuesta simplificada. Entonces, también la simplificación es importante dentro del conocimiento. Así que igual hay que ponerle algo de puntaje a esos tres últimos pasos. Ahí ustedes ven qué tan bien anduvieron con eso. Esa era una forma, pero se propuso otra forma de resolver esto en uno de los... Como les digo, le estoy dando observaciones en general, no estoy nombrando así como quién lo hizo, sino que para que esto se comparta con todo y todos tengan las observaciones y así... ¿ya? Porque imagínense, yo ahora le indico solamente un error a uno y va a cometer el mismo error que cometió otro después, entonces mejor que sepan todos cuáles fueron las falencias. Entonces aquí, por ejemplo, pueden expresar esta función como 4 por x por x cuadrado más 4 a la menos 1, ¿cierto? Vamos a escribirlo acá. El 4x dividido por x cuadrado más 4, esa función yo la puedo expresar como 4 por x cuadrado más 4 a la menos 1. Se puede expresar así. Entonces yo puedo derivar esta función simplemente derivando la función que está al ladito. Voy a encerrarla ahí en un paréntesis cuadrado. ¿Sí? Eso es lo mismo. Aquí tengo un producto de funciones. Entonces yo puedo derivar con la regla del producto, ¿cierto? Derivo primero 4x, que sería 4, ¿sí? ¿Alguna consulta? Es que se está viendo como la línea y no veo la pizarra. Ah, ya. Gracias. Entonces voy a aquí. Ahí sí. Ahí sí.
¿Ya? Entonces aquí, fíjense que simplemente se expresa esta función cociente según nuestros axiomas de cuerpo, ¿cierto? La división es lo mismo que el producto por un inverso, ¿cierto? Entonces aquí expresamos este cociente como ese producto. Y una persona hizo eso. Me pareció interesante porque es otra alternativa, ¿ya? De ver la derivada. Entonces aquí derivamos primero 4x. La derivada de 4x es 4, ¿cierto? Por la segunda función sin derivar. Más 4x, que sería la primera función sin derivar, por la derivada de la segunda. Entonces voy a anotar aquí dA de x, que es la derivada de x cuadrado más 4 a la menos 1. Se deriva esa función. Entonces, este cociente que está acá, de nuevo lo pueden expresar como una fracción, sea más resumido, más 4x por... Y aquí, regla de la cadena. Tenemos dos funciones. Tenemos una función inversa, a la menos 1, y tenemos x cuadrado más 4. Son dos funciones. Entonces derivamos esa potencia negativa primero. ¿Cómo se derivan las potencias? Menos 1 por x cuadrado más 4 a la menos 2, ¿cierto? Se le resta 1. ¿Ya? Por, y aquí está la regla de la cadena. Regla de la cadena. ¿Cierto? Porque multiplicamos por la derivada que está de la función que está en el interior. Esta función que está aquí ahora. Y 4 es 0. Entonces me quedaría la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y ahí está calculada la derivada. Ahora simplificamos nomás. Arreglamos un poquito la expresión. Sería negativo, ¿cierto? Menos 4x por 2x es 8x cuadrado. Todo eso se divide por x cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Porque ahí hay un menos 2. Entonces, si lo escribimos en el numerador, perdón, en el denominador, tendría que ser positivo. Y por supuesto aquí podemos multiplicar cruzado o amplificar, en realidad. Todos sabemos que los axiomas nos dicen ahí que podemos amplificar. Me quedaría 4x cuadrado más 4 dividido por 8x cuadrado dividido por x cuadrado más 4 al cuadrado. Y llegamos a la misma respuesta y podemos simplificar un poquito más para llegar a lo que teníamos al final de la evaluación, ¿cierto? Más 16 dividido por x cuadrado más 4 al cuadrado. ¿Ya? Ahí se hace ese cálculo, el mismo que se hizo aquí en estos tres últimos pasos, ¿cierto? Para poder simplificar esa expresión. Pero fíjense que hay una alternativa, ¿ya? Utilizar la regla del producto y la regla de la cadena, también. Podría haber sido una alternativa a la preguntita que está acá. Bien, la mayoría creo que controla las reglas de derivación, ¿ya? No han tenido problema y de todas maneras ustedes analicen su evaluación. Ahí hay 6 puntos por las primeras dos, o sea, conocer la regla del cociente y aplicarla correctamente, ya hay bastante puntaje. Y la simplificación también tiene algunos de los puntos, ¿ya? Y sean bien rigurosos con su autoevaluación. Si hay algo que no está, se quita el punto, ¿no? ¿Ya? Y van disminuyendo. Determinar el valor de A de modo que exista f' en cero. Y ahí entramos en un terreno un poquito más analítico, porque yo, como les mencioné, esta función no se puede derivar en cero con las fórmulas, ¿ya? Porque las derivadas en los extremos de los intervalos se comportan mal. Entonces la manera de encontrar la derivada en el cero o saber si existe es mediante el límite, ¿ya? Una persona que derivó raíz de x, no me queda claro por qué, ¿ya? Pero puedo decir que en este caso no es ningún beneficio derivar raíz de x, ¿ya? Porque no tiene que ver aquí con la función por rama. Probablemente para plantear la definición de derivada, claro, ahí se utilizó raíz de x como para recordar la definición de derivada, pero no tiene que ver con el problema, ¿ya? De hecho no justifica el problema. Así que tengan cuidado con eso. Eh,
Estoy leyendo las observaciones que anoté, por eso me demoro en decirle. A ver. Ah, ya. Hubieron personas que me dijeron que A podía ser cualquier constante, que no influía en la derivación. Eso no es así. ¿Ya? A no puede ser cualquier constante, y hay que tener ojo ahí. Les voy a justificar por qué. Alguien se le fue por ahí ese x y anotó la función 4 dividido por x cuadrado más 4. Yo sé que es un error pequeño que de repente a todos se nos puede pasar una variable, pero tengan harta atención con eso, porque si analizan otra función, se pierde el espíritu del problema y lo que yo quiero evaluar se pierde. Y al final no voy a poder evaluar lo que quería evaluar. O sea, no voy a saber cuáles son las habilidades que están consiguiendo porque están trabajando con una función distinta y puede que no sea lo mismo. ¿Se fijan? Puede que sea algo que apunta a otro problema, etcétera. Entonces pongan harta atención con eso, ya. Se le perdió una variable ahí a alguien, la x, y puso la función 4 partido por x cuadrado más 4. Hizo la regla de derivación correcta, pero después obviamente eso influye en el resto del problema y no es lo mismo. ¿Ya? Y, entonces, en general, bueno, no se sientan mal por el valor de A porque la mayoría no supo determinar A. ¿Ya? O dieron respuestas que no eran correctas respecto a cuál tenía que ser el valor de A. ¿Ya? Entonces veamos cuál es efectivamente el valor de A. Creo que muchos coincidieron en que para que exista esta derivada, tiene que existir el límite, ¿cierto? Esa es la definición. Creo que varios de los trabajos que vi coincidían en eso. ¿Ya? Pero muchos se quedaban ahí, en plantear que el límite tenía que existir. Ustedes saben que para que exista un límite, tienen que existir los límites laterales, ¿cierto? O sea, si h tiende a 0 aquí, ¿qué pasa cuando h tiende a 0 por la derecha o por la izquierda? Entonces, eso es importante. Si tienen alguna duda, me interrumpen nomás. Ustedes saben que esto siempre es así. ¿Ya? Yo voy a ir analizando, pero si tienen alguna duda en el problema anterior o ahora, ¿ya? Me interrumpen y la analizamos. Entonces, ya, un punto era que existiera ese límite en el 0, ¿cierto? En x igual 0. Entonces aquí había que analizar ese límite. Pero no era lo único, porque ustedes saben que para que una función se pueda derivar, tiene que ser continua. Volvamos aquí. Fíjense que si el valor de A, ya voy a dibujar por acá una función supuestamente como un esquema de la función. O pongámosle, a ver, un gráfico más realista. Podríamos hacerlo en el GeoGebra. Pongamos aquí nuestra función. ¿Cómo se hacen funciones por tramo en el GeoGebra? No estoy seguro. Creo que era con unas condicionantes. Creo que era un sí, entonces, algo así. Sí, algo así. Entonces, por ejemplo, 4 por x dividido por x cuadrado más 4. Ahí. Eso para x menor que 0, ¿cierto? Menor que 0. Después era el valor de a. Le vamos a poner a. Para x igual 0. A ver qué pasa aquí con el comportamiento del programa. Después era x cuadrado más x, ¿cierto? Más x para x mayor que 0. La función. Claro, ahí dependiendo de la función, veamos si la graficó, ¿no? Ya, pongámosle un valor a, supongo que está molestando por eso. Condición. Pongámosle un valor aquí, pongámosle 1.
Para x mayor que 0. No sé por qué está molestando ahí. Ya. Vamos a borrarle un momento esto para ver qué es lo que hace. Creo que ese es el problema, pero 4, 4. Ah, ya. Está diciendo que puedo usar otro formato. No sé qué tendrá que con. X dividido por x cuadrado más 4. Para x menor que 0. Y a ver, quizá. No creo que sea un problema eso. X cuadrado más x. Función. Aquí no sé exactamente por qué está alegando el programa. Sí, condición entonces. Parece que el orden de la. Creo que me está alegando por el orden de los términos, ¿no? Como que me dice que primero se pone la condición y después la consecuencia, creo. X menor que 0, entonces ya. Si X es mayor que 0, entonces lo otro. Creo que ese es el problema, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a anotar aquí el. Si X igual a 0, igual a 0, entonces A, pongamos el valor de A. Entonces pongámosle un valor. Hay un problema de sintaxis. Mayor que 0. X cuadrado más. Y aquí en el valor de A pongámosle un valor 1 nomás. Cero, pongámosle. Más o menos así es la función. Ya. Sí. Ponerle aquí. Ahí está, como con harto zoom. ¿Me fijan? Una función bastante agradable, es como una curva suave. Entonces uno tiende a pensar que es diferenciable, ¿cierto? Ahora yo le puse el valor de A por ahí arriba, ¿cierto? El 1.
Eso lo hice con su qué. ¿Por qué? Porque significa que esta función no es continua, ¿ya? Entonces, ¿cómo definen las tangentes en el punto cero? Las tangentes tienen que ser tangentes a la curva, ¿cierto? Pero la curva en el punto cero es ese puntito azul que está arriba. Entonces yo puedo de ahí definir un montón de tangentes. Por ejemplo, y igual a 2 por x. Eso es una tangente, ¿cierto? Igual a menos x. También es una tangente. Y así, puedo ir definiendo un montón de tangentes en ese punto, porque es un solo punto. O sea, es parte de la curva, ¿cierto? Esta curva va por aquí, se va acercando al cero, pero ahí se interrumpe. Y ahí salta aquí a este dato, ¿cierto? A este puntito que está aislado, donde la tangente puede ser de cualquier forma, puede ser infinitas tangentes. Entonces uno quisiera que la tangente en realidad pasara por ahí por la curva, ¿cierto? Que fuera tangente a esta curva, ¿ya? Y que tuviera una forma así como más agradable. O sea, fuera realmente lo que parece una recta tangente a la curva, ¿cierto? Pero el problema es que si el punto A no está conectado con la curva, entonces no podemos definir la tangente en ese punto. Entonces es muy importante que ese valor de A sea uno específico, que es el punto que conecta las dos curvas. Por lo tanto, la curva tiene que ser continua, ¿ya? Desde el punto de vista estadístico, estos puntitos que están aislados se llaman puntos atípicos, ¿ya? Y si bien no tienen una gran influencia sobre las conclusiones estadísticas, sí tienen importancia los puntos atípicos, porque sí dan algunas características de la población. Entonces, en matemáticas les llamamos puntos de medida cero. De medida cero porque en términos de cálculo de área o longitudes no tienen una medida, ¿ya? Pero sí son importantes desde el punto de vista de las derivadas, porque si se fijan, si el punto está desconectado de la curva, yo no puedo definir la derivada ahí. Por lo tanto, la condición mínima para que una curva tenga derivada en un punto es que sea continua en ese punto. Y la única manera aquí que la derivada sea continua es que el punto conecte con la curva. O sea, que sea el punto justo que está ahí abajito, ¿ya? Y ahí va a coincidir todo súper bien y la tangente va a estar bien definida, va a ser única, ¿cierto? Va a ser la derivada. Ahí sí. Entonces, volviendo a nuestro problema, el valor de A tiene que existir de modo que exista la derivada. Es decir, que exista este límite, por una parte, que ahí varios calcularon el límite y me dijeron, bueno, en realidad el valor de A no es importante, porque efectivamente no importa el valor de A para calcular el límite de la derivada, ¿ya? Es cierto, pero la función tiene que ser continua. Entonces, en el cero, ¿cierto? Entonces sus límites por la izquierda y por la derecha de la función tienen que ser el mismo, tienen que coincidir. Y el valor de A, que es la imagen en el cero, voy a subir un poquito a la definición de la función, tiene que ser igual a esos límites, para que sea continuo. Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Del semestre pasado. Sabemos cómo determinar que una función sea continua. Entonces, si nosotros calculamos esos dos límites, aquí yo no puse el cálculo específico porque como son temas pasados, si quieren lo específico, lo hago un poquito más específico, pero si ustedes calculan esos límites que voy a marcar, por ejemplo aquí por la derecha, cuando x tiende a cero, ese límite claramente es cero, ¿cierto? Es el límite de un polinomio. Y el límite por la izquierda, cuando x tiende a cero, de esa función racional, también es cero, ¿ya? Simplemente se evalúa ahí porque el denominador no se indefine. Entonces yo calculo esos dos límites y da que son iguales. Entonces, para que la función sea continua, basta que la imagen sea igual a estos límites. Es decir, que el valor de A tiene que ser cero. Porque si no es cero, la función no es continua y aunque obtengamos este límite de acá, no podemos definirlo como la derivada, ¿ya? Porque simplemente ese punto está desconectado de la curva. Y por lo tanto la derivada nos estaría engañando un poquito este otro límite de la derivada en ese caso. ¿Se entiende eso? ¿El argumento para conseguir el valor de A o no? ¿O alguien tiene duda ahí todavía? ¿Lo cual es válido? O sea, mi pregunta es, ¿se entiende por qué no puede ser cualquier valor de A?
¿Tiene que ser uno específico? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ya? Entonces, el valor de A tiene que ser 0 para que la función sea diferenciable en el 0 y además exista esa derivada, digamos. Y una vez que, bueno, ustedes obviamente tienen que determinar este límite por la izquierda y por la derecha para ver que coincidan también, porque si no coinciden, entonces la derivada no está definida en ese punto tampoco, aunque la función sea continua. Entonces nos ponemos a estudiar ese límite por la izquierda. Fíjense que f de 0 más h es simplemente f de h. ¿Ya? Entonces, y f en 0 es 0 por la definición de la derivada, ¿cierto? O el valor de a, si quieren. ¿Ya? Porque yo les dije, bueno, para que sea continua, a tiene que ser 0. Entonces lo reemplazamos ahí. F en 0 es a, ¿cierto? Que es 0. Yo debería haber puesto ahí a primero y después lo reemplazo por 0 para que no se confundan. Pero eso es bajo la suposición de que a tiene que ser el valor 0. No le queda otra opción. Entonces, calculamos aquí f de h, como h es negativo, porque h tiende a 0 por la izquierda, me quedaría 4h dividido por h cuadrado más 4. Y todo eso dividido por h por la fórmula de la derivada, la definición. Ahí se cancelan esos h y me queda una función racional que yo puedo calcular fácilmente. Cuando h tiende a 0 es 4 dividido en 4, o sea, 1. Vamos bien. El límite por la derecha, ¿cuál es? Por la derecha sería prácticamente lo mismo, solo que ahora h es positivo. ¿Ya? Y la función f de h cambia. Ahora es h cuadrado más h. ¿Ya? Todo eso dividido por h. Entonces ustedes factorizan, queda h por h más 1 dividido en h, se simplifica h, y me quedaría el límite de la expresión h más 1, que es 1, cuando h tiende a 0, ¿cierto? Por lo tanto, el límite por la izquierda y por la derecha coinciden. Ambos son 1. Súper bien. ¿Ya? O sea que podemos definir la derivada en el 0, porque la función es continua, gracias a que la constante a es 0, y los límites por la izquierda de la derivada existen, y por la derecha, y son iguales. ¿Ya? O sea que nosotros podemos definir la derivada de esta manera. Bueno, ahí un insumo extra es que la derivada es 1, ¿ya? Pero gracias a que el valor de a vale 0. Ahora, ese límite, muchos notaron que era independiente del valor de a, es cierto, pero a tiene que ser 0 para que la función sea continua. ¿Ya? Ahí les fui poniendo puntos por cada paso. ¿Ya? Un paso es ver que es continuo, cuál debería ser el valor de a, y tienen varios puntos. Otro, el cálculo de los límites, izquierdo y derecho. ¿Ya? Ahí ustedes vayan restando puntos a lo que consideren que no tuvieron y a lo que no hicieron. ¿Ya? Y ahí tienen una evaluación bastante, o sea, una vez que ustedes sean críticos con su respuesta, van a tener una evaluación honesta de lo que hicieron y van a poder atacar los puntos débiles. ¿Ya? ¿Qué me faltó? Concepto. ¿Qué relación hay entre continuidad y derivada, por ejemplo? Tienen que estudiar eso si es que está débil, digamos, esa parte. A la gente que no supo derivar, bueno, hay que revisar las reglas de derivación. ¿Ya? Hay que ver también cómo calcular las derivadas por definición, que en algunos casos es muy necesario. A los que no supieron interpretar el gráfico, bueno, vayamos al concepto original de derivada. ¿Qué es una razón de cambio? ¿Ya? ¿Cómo sé yo cuál es el comportamiento de una razón de cambio en un gráfico? Eso lo puedo ver en el libro de Thomas, lo puedo ver en nuestros apuntes. ¿Qué más? Creo que esas fueron las observaciones generales, ¿ya? Yo igual voy a seguir mirando los trabajos que ustedes subieron, y si tengo más observaciones que son importantes, se las voy a hacer saber a todos, ¿ya? Para que vayan tomando nota y vayan corrigiendo. Entonces, lo que me gustaría que hicieran ahora es que ustedes hagan una autoevaluación de lo que hicieron, ahí con su archivo, con su respuesta, hagan una autoevaluación de lo que hicieron. Si hubieron cosas que no hicieron, bueno, ahora complétenlas, ¿ya? Escríbanlo, pero entendiendo cada paso de lo que están escribiendo. Y ya si tienen eso más o menos controlado, vayan terminando la guía. Tenemos por aquí la unidad 1. No se atrasen con el material, ¿ya? Guía de fundamentos derivados. Y hay ejercicios de variables relacionadas que también hay que trabajar. Entonces hay harto trabajo.
Ahí tenemos un montón de trabajo. Yo no creo que hayan terminado todo esto, ¿ya? Porque es bastante. Fíjense ahí, apareció el problemita. Ya saben cómo hacer. ¿Ya? Eh, em, Profe, así que eso, ¿sí? todas las formativas, ¿no? Perdón, no te escuché. ¿Todas las formativas qué? ¿No se van a evaluar? Sí, esa es la definición de formativa. Una evaluación es formativa cuando no se califica con una nota, salvo mediante autoevaluación o coevaluación. ¿Qué significa? Que la única nota que tú vas a tener es la que tú colocas, ¿ya? Y no va al sistema, si esa es tu pregunta específica. ¿Por qué una evaluación para, como un peldaño en el aprendizaje? Es decir, para alcanzar el objetivo aquí, que es el resultado de aprendizaje. No es algo que tenga que ver con lo que la universidad quiere de ustedes, ¿ya? Porque ustedes saben que todas sus evaluaciones, las que yo subo al sistema, las ve dirección de docencia y las ve el CADA y las ven todo en la universidad, entonces ellos van haciendo como un seguimiento. Dice, ah, ya, mira, estas son las calificaciones que tuvo el estudiante, entonces, ¿por qué? ¿Por qué está tan mal? O va bien? ¿Qué sé yo? Y muchas veces preguntan. Entonces, pero la formativa es exclusivamente entre nosotros, porque en el fondo es para que ustedes vayan puliendo un poquito las deficiencias que puedan tener en cada uno de los temas y vayan avanzando. Esa es la idea de estas evaluaciones. ¿Ya? Y por eso hay que tratar de hacerlas bien seguido. De hecho, esta semana tenemos otra, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta, para que hoy día trabajen con los problemas de variables relacionadas, que les voy a preguntar, y trabajen con el cálculo de derivadas, con las reglas de nuevo de derivación, ¿ya? La parte geométrica, hay que continuar trabajándola. Eh, bueno, y quien quiera, me gustaría que incursionaran un poquito ahí en esos problemas opcionales que son más conceptuales, ¿ya? Son mucho concepto. Ya no son tan problemas de aplicación, sino que son problemas bien conceptuales, para, para profundizar un poquito más en lo que significa la derivada. Grafiquen todo, tienen programas para graficar, grafiquen todo, ¿ya? Para que visualicen las funciones y ustedes vean ahí que todo está, digamos, acorde. Yo les voy a subir otra guía, yo creo que hoy día, con problemas de aplicación y no me acuerdo según nuestro planificación, derivación implícita también. ¿Se acuerdan que vimos ese tema? Derivación implícita, bien importante. Eso, ese temita, derivación implícita, lo trabajamos la última vez. Eh, Conversamos de las derivadas de orden superior, si mal no recuerdo. Derivadas de orden 2. ¿Qué relación geométrica tenían con la primera derivada? ¿Lo hablamos eso? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Alguien se acuerdan si calculamos la derivada de la derivada? Y vimos cómo era la gráfica de eso. Cuando era, por ejemplo, positiva o negativa, etcétera. No me acuerdo, profe. Yo no vi. ¿No se acuerdan? Ya, si no voy a revisar ahí revisen los apuntes anteriores, las pizarras de las clases anteriores, ¿ya? Y las clases. Yo voy a revisar igual para ver si lo vimos. Si es que no lo vimos, lo vamos a ver esta semana ya, bueno, mañana, nuestra próxima clase. Y las derivadas paramétricas y en coordenadas polares que también vamos a ver mañana, ¿ya? Y de ahí vamos a ver varios problemas de aplicación, sobre todo con variables relacionadas, ¿ya? Tiene que ver con variables relacionadas, problemas conceptuales, ¿ya? Vamos a ver un poquito aquí cuando veamos la derivada de orden superior, si es que no la hemos visto, pero aunque la hayamos visto, igual vamos a repasar eso. Vamos a ver el comportamiento geométrico de las funciones según su derivada de orden superior, ¿ya? Según su segunda derivada, por ejemplo. Eso es bien importante. Súper importante para el segundo tema que viene después, ¿ya? Que son las aplicaciones más avanzadas. ¿Ya? Entonces, hoy día, o sea, esta semana tenemos de nuevo, mañana, de hecho, creo que... No me acuerdo qué día teníamos fijada la evaluación, está en la planificación, está aquí. 24 de agosto.
Espero que no sea hoy día. Mañana. ¿Ya? Entonces tendríamos una segunda evaluación formativa, ¿ya? Que va a tener que ver con los temas que hemos visto: derivación implícita, funciones derivables, cálculo de derivadas, ¿cierto? Variables relacionadas, que es lo último que estuvimos trabajando. Ahí está como, fíjense que están los criterios de evaluación: razón de cambio, variables relacionadas, aproximaciones. También vamos a trabajar con la derivada esta semana, ¿ya? Y bueno, la idea de las evaluaciones formativas es justamente que ustedes vayan avanzando, que vayan puliendo un poquito las debilidades que tengan. Y va la segunda guía hoy día, así que apúrense con la primera. Y ahora tienen un ratito para trabajar en la primera guía. Tienen este resto de la clase, ¿cierto? De la hora autónoma. Algo súper importante. Me contactó el profesor de apoyo, ¿ya? De apoyo, del CAP. Y me pidió si hoy día a las 12 ustedes pueden quedarse aquí en la reunión. Entonces voy a dejar la reunión abierta, ¿ya? Para que por mientras ustedes trabajen en la autoevaluación que tienen que hacer, ¿cierto? Y en la guía. Y a las 12 en punto yo lo voy a invitar, o sea, en 14 minutos más. Lo voy a invitar a la reunión para que él les hable del horario y esas cosas. Recuerden que el apoyo es para quien lo necesite. Entonces, es súper importante que fijen un horario en que todos puedan, porque eventualmente si necesitan apoyo van a necesitar ese horario, ¿ya? Entonces no lo fijen así como, no importa si no voy a ir, así que ya que sea el lunes a las 6 de la mañana. No, ya fijen un horario realista en el que puedan asistir, de manera que ahí él dio unas opciones de horario. Entonces vean ahí si pueden coincidir con ese horario y lo dejan fijo, ¿ya? Entonces hoy día a las 12, en 13 minutos más, yo voy a silenciar solamente la reunión, no me voy a salir, voy a dejar de grabar y voy a silenciar. Y ustedes van a trabajar en lo que tienen que hacer, ¿ya? Que ya se los mencioné. Y a las 12 yo me vuelvo a conectar, invito al profe para que ustedes hablen. Entonces no se desconecten, esa es la pregunta, hasta las 12, ¿ya? Después de las 12 ahí si quieren se desconectan y siguen trabajando. Eso, no sé si hay más dudas hasta ahí.